a continuación de la actividad de aprendizaje número 13, ¿correcto? Y vamos a continuar con la clase. Esta es la segunda sesión, la segunda parte, por así decirlo. El tema que estábamos viendo era gestión del tiempo de un proyecto. Habíamos dicho que un proyecto, si bien es cierto, se maneja un tiempo, o sea, tiene que tener un tiempo establecido, tiene que tener una fecha de inicio, tiene que tener también una fecha de término. Y como tal, obviamente, pues debemos saber administrar ese tiempo cuando estamos conduciendo o dirigiendo un proyecto de IT, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar justamente en este tema en el que estábamos la sesión anterior. ¿Okay? Bien, a ver, nos quedó pendiente, en todo caso, ver el cronograma de actividades, que es básicamente un diagrama de Gantt. Recuérdense que cuando uno maneja un proyecto, lo que tiene que hacer es un cronograma de actividades. Y estábamos comentando en la sesión anterior de que naturalmente, pues, un proyecto debe tener un cronograma de actividades. Es decir, el cronograma de actividades es un conjunto de tareas que nosotros como especialistas tenemos que definir qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo o durante el proyecto de investigación o durante nuestro proyecto tecnológico, dado que de una u otra manera tenemos que definir cuáles van a ser estas actividades, cuáles van a ser estas tareas que vamos a desarrollar durante nuestro proyecto, ¿correcto? Muy bien. En ese sentido, es importante, ¿no es cierto?, como especialistas, reunirnos y establecer o definir cuáles van a ser justamente esas actividades, cuáles van a ser básicamente esas tareas que se van a desarrollar durante nuestro proyecto que vamos a realizar. Entonces, generalmente cuando hablamos de sistemas de información, pues se supone que un sistema de información, si es del tipo LTP, cumple un ciclo de vida. Es decir, maneja ciertas etapas, ¿correcto? Y si ustedes recordarán, el ciclo de vida de un sistema de información, pues parte primero por el análisis, luego va a lo que es la etapa del diseño, luego va a la etapa de desarrollo, implementación, pruebas, auditoría y mantenimiento. Entonces la pregunta sería, profesor, nosotros tenemos que estructurar nuestro programa de actividades en función, básicamente, digamos, en función a ese ciclo de vida de nuestro sistema de información. La respuesta es, podría ser, aunque no necesariamente debe de ser así. Esto también va a depender del equipo, cómo es que el Project Management, el gestor de proyectos, desea llevar a cabo pues su proyecto de, digamos, la conducción o la gestión del proyecto como tal, ¿correcto? Pues es importante que nosotros como especialistas definamos cuál va a ser, digamos, el orden de estas actividades o de este cronograma por el cual vamos a iniciar. El presente modelo que ustedes ven en pantalla, a ver, déjenme un poquito si puedo ampliar. Creo que ahí se aprecia un poco mejor, me parece. Ahí está todo el cuadro. Pues bien, esto es un cronograma de actividades, pero este es el cronograma de actividades para desarrollar un proyecto de gestión de servicios informáticos. Es decir, dentro de sistemas existe lo que se llama la gestión de servicios informáticos y naturalmente, pues lo que tenemos que hacer aquí es establecer cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar dentro de este proyecto. Y naturalmente, aquí, por ejemplo, han decidido iniciar por el análisis del negocio. Es decir, este es un proyecto distinto, está enfocado a la gestión de servicios. Eso es lo que ustedes van a ver el siguiente semestre, cuando lleguen al curso de gestión de servicios informáticos. Entonces, obviamente son otros temas, son otros conceptos diferentes, distintos a lo que obviamente, digamos, han ido viendo a lo largo de esos 5 semestres, ¿no? Es un poco más de gestión, es un poco hablar de la metodología ITIL, es hablar un poco de COVID-5, entonces son básicamente otras metodologías que están enfocados a lo que es la gestión de entrega y soporte de las tecnologías de la información. Es un curso de otra naturaleza. Bien, en este cuadro de actividades para ese proyecto se ha decidido iniciar como primera actividad el análisis del negocio actual, ¿no? Sabemos que el análisis
Es la etapa fundamental, es la etapa clave en todo proyecto. Y pues bien, aquí, como podemos apreciar en pantalla, pues parten primero del análisis del negocio actual. Dentro de esta etapa tienen subtareas, o dentro de esta tarea principal, por así decirlo, existen subtareas, como por ejemplo las reuniones con los usuarios. Es decir, es fundamental que exista reuniones con los usuarios, sí, para canalizar básicamente cuáles son sus requerimientos que tienen en este caso pues los usuarios, los empleados con respecto pues digamos a la gestión que ellos necesitan mejorar o necesitan que se implemente. Entonces, en ese sentido, tienen que hacer reuniones con los usuarios, ¿no? Los famosos stakeholders, en este caso, pues, vienen a ser, o los actores de negocio, en este caso, vienen a ser los empleados. También dentro de su cronograma han considerado, por ejemplo, las visitas a la empresa. Es decir, es importante que digamos, el equipo de trabajo, estos especialistas, tienen que hacer una visita a las instalaciones de la empresa. O sea, tienen que visitar. Si ustedes se dan cuenta, por cada actividad o por cada tarea hay un time, hay un tiempo asignado. Por ejemplo, en el caso de las reuniones con los usuarios, se ha asignado generalmente 2 días. Obviamente, cada actividad, como hablábamos o comentábamos en la sesión anterior, pues tiene que tener una fecha de inicio y tiene también que tener una fecha final, o sea, una fecha de término, ¿correcto? Acuérdense que los proyectos no son infinitos, los proyectos son finitos, es decir, tienen una fecha de inicio y también tienen una fecha final, una fecha de cierre. Es imposible, digamos, tener la idea o considerar que un proyecto va a ser infinito. Todos los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha final. La pregunta que de repente ustedes pueden hacerse es, profesor, ¿cómo sé yo cuánto tiempo me va a demandar un proyecto? Pues eso va a estar, jóvenes, en función a la fecha inicial en la cual se dio toda la primera actividad. Conforme uno vaya clasificando o estructurando cada una de las actividades que vamos a desarrollar dentro de nuestro proyecto, pues naturalmente tenemos que ir fijando las fechas de inicio. Y cuando uno configura la fecha de inicio y por defecto también la fecha final, de forma automática se va actualizando la duración. Es decir, aquí vamos a poder observar básicamente cuál va a ser la fecha de, digamos, de término de cierre por cada una de esas actividades, ¿correcto? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o consulta antes de continuar? Urizaga, Cerro, Fabricio, García, Cueva, Cano. ¿Estamos claros? Entonces, que quede claro que todo proyecto de información o todo proyecto de IT tiene que tener un cronograma. La pregunta sería, profesor, ¿pero cuál es la necesidad de tener que, básicamente, un cronograma de actividades? O sea, ¿qué importancia tiene para un proyecto? Pues tiene mucha importancia porque es parte de la gestión del tiempo. Ustedes como especialistas tienen que tener claro qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a realizar a lo largo de esos 2 meses, 3 meses, 50 días, 30 días, 40 días, 60 días. Ok, ¿cuánto tiempo es más o menos el tiempo estimado? Porque, ojo, que hay que también entender algo. Un proyecto tiene una fecha de inicio, naturalmente. ¿Quién lo fija? Pues generalmente lo fija el cliente, el customer. En este caso, cuando yo digo el cliente o customer, me refiero a la persona que nos llama y nos contrata para hacer esta solución informática, para implementar esta propuesta. Ellos nos dicen, ellos te pueden decir, mira, Cueva, el trabajo va a iniciar, por decir, el lunes 14 de septiembre. Listo, esa es la fecha de inicio. Ya tienen fecha de inicio. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer el sistema? Pues en el caso de algunos clientes, algunas empresas que nos convocan para hacer una solución informática, muchas veces ellos nos dan un tiempo estimado, que es básicamente un tiempo en el cual ellos, digamos, desearían tener la solución o la aplicación ya lista, ya implementada en la empresa. Pero una cosa es la fecha de estimación que ellos consideren o nos soliciten, digamos, la entrega del sistema o del software o de la aplicación que tengamos a bien desarrollar. Pero otra cosa es la realidad, jóvenes. Entonces, eso también muchas veces el cliente puede decir, mira, yo lo quiero a más tardar en 30 días. Y ustedes dicen, no, pues en 30 días es imposible. Mínimo darnos 60 o 90 días, más o menos nos vamos a llevar 2 a 3 meses, que es un tiempo razonable para implementar un proyecto. Pero claro, esto también de la fijación del tiempo, jóvenes, implica también el número de business process a sistematizar. Es decir, el número o la cantidad de procesos de negocio que tú vayas a sistematizar. No es lo mismo sistematizar un solo proceso de negocio a tener 5, 4, 3
o 6 procesos comerciales que tenemos que hacer la sistematización. Naturalmente va a demandar mucho más tiempo. Y depende también depende aquí el tema de la complejidad que tiene cada proceso de negocio. Porque incluso acuérdate que hay procesos que para continuar con su sistematización, estos dependen de otros. Por ejemplo, el proceso de facturación depende de quién, del proceso de pedido. Muchas veces el proceso de pedido depende de quién, pues depende del proceso de la emisión de proforma de venta. Muchas veces el proceso de pago pues no se va a poder emitir siempre y cuando no se haya emitido primero la facturación. ¿Se entiende? Hay procesos que están amarrados, hay procesos que son dependientes. Un proceso depende de otro y por lo tanto, como es un proceso dependiente de otro, mientras no se concluya, no se presente la automatización o no se concluya con la programación, con el desarrollo de un determinado proceso, pues no podemos continuar al siguiente. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque obviamente el proceso 2 depende del proceso 1 y así sucesivamente. Como el ejemplo que estoy planteando, el proceso de pagos pues depende del proceso de facturación, en el caso de una venta. Y el proceso de facturación pues depende del proceso de pedido. Y el proceso de pedido en este caso pues depende, en algunos casos depende de la emisión de una proforma de venta. Hay empresas donde dicen, no necesariamente el proceso de pedido depende de la emisión de una proforma. Puede que en un determinado caso sí para emitir el pedido se tenga que referenciar la proforma de venta, como hay otros que no. Otro ejemplo de esta naturaleza, por ejemplo, valga la redundancia, toma nota Cerro, es el proceso de reserva y alquiler de habitaciones. O sea, un alquiler de una habitación no necesariamente tiene que darse en función a una reserva, no necesariamente. Puede ser que en alguna situación o en algún caso dentro de lo que es el proceso comercial de esa empresa, de este hotel, en este caso digan, bueno, queremos realizar el alquiler de una habitación, sí, pues, pero tenemos que buscar el número de reserva, porque en función al número de la reserva se procede a alquilar una habitación. Ese es un caso, es una casuística que es válida. Alguien podría decir en la empresa, en este caso en el hotel, mira Cerro, no necesariamente. O sea, nuestro hotel también puede alquilar una habitación, no necesariamente tiene que existir una reserva previamente. Ah, ok, entonces ahí tenemos dos casos distintos. Entonces tú tienes que saber analizar y ver cómo sistematizamos ambos procesos. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes consideren, digamos, visualicen, identifiquen bien los procesos comerciales o los procesos de negocio que ustedes vayan a sistematizar. Cuando hablamos de procesos de negocio o hablamos de procesos comerciales, estamos hablando básicamente que esos pueden ser procesos administrativos, pueden ser, en este caso, por decir, procesos de gestión administrativa, ¿ok? Pero a todos estos procesos, donde no necesariamente tiene que haber una compra-venta, pues es parte también de lo que es un business process, un proceso de negocio, ¿correcto? Entonces, la primera etapa, como ustedes ven aquí en pantalla, que es básicamente este cronograma, que es un modelo, es una propuesta, no significa que todos los sistemas de información tienen que ser hechos de esta manera. Este es un modelo, pero repito, este es un modelo de un proyecto, no necesariamente de un sistema informático. Este es el modelo de un proyecto que tiene que ver básicamente con el proyecto de la implementación, la mejora de la gestión de servicios informáticos, que está pues enfocado en lo que es la gestión de entrega y soporte de IT. Y claro, aquí han empezado primero por el análisis del negocio actual. O sea, para mejorar la gestión de servicios informáticos en este tipo de proyectos, pues es primero fundamental hacer un análisis de la empresa. O sea, hacer un reconocimiento de su situación actual. Y dentro de esta tarea o actividad principal, pues existen tres subtareas, como por ejemplo las reuniones con usuarios. O sea, es fundamental que sí o sí hagan reuniones con los usuarios. Y para eso, pues tiene que haber una fecha de inicio y tiene que haber una fecha final. En este caso, ellos han considerado que máximo necesitan 2 días reunirse con los usuarios, o sea, con los empleados, con los colaboradores. ¿Para qué? Para canalizar cuáles son sus requerimientos, para canalizar básicamente cuáles son sus necesidades, qué dificultades, qué deficiencias tienen ellos con respecto a los activos de IT que maneja la empresa. O en este caso con los programas, con el hardware, con el software. Recuérdate que, como te estoy explicando, este proyecto no es un sistema no es la implementación de un sistema informático. Este proyecto tiene que ver con la mejora de gestión de servicios. Es
otro tipo de proyecto de otra naturaleza que ustedes van a saber, seguramente van a tener que realizar o implementar en el sexto semestre, en el curso de gestión de servicios informáticos. Muy bien, otra actividad importante es básicamente las visitas a la empresa. O sea, es importante, profesor, que nosotros como especialistas visitemos las instalaciones de la empresa. Pues sí, porque obviamente tengo que también ver cuál es la realidad de la empresa, tengo que también, digamos, conocer sus instalaciones, más aún si es un proyecto de gestión de servicios de IT, porque de repente pues hay problemas con respecto a lo que es la conexión del internet, el tema de la infraestructura de la red LAN, o el tema de repente de los equipos. Entonces sí necesito ir y hacer pues un reconocimiento de las instalaciones. ¿Dónde se encuentra su data center? ¿Dónde está el data center de la empresa? Hay problemas de conectividad. ¿Qué tipo de conexión manejan? ¿Una red física? ¿Una red alámbrica? Tengo que ir, chequear, mirar, ver las instalaciones, cómo está ese cableado. Pues obvio, necesitamos la visita sí o sí a las instalaciones de la empresa. Aquí, por ejemplo, ellos han considerado en este ejemplo un tiempo máximo de 3 días. O sea, 3 días de repente es lo que les va a tomar hacer el tema de visitar las instalaciones. Pues, probablemente demoren 3 días sin hacer todo ese reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues han planteado una fecha de inicio, han planteado una fecha final. Pueden observar aquí en pantalla que en el número 3 hay una columna que se llama de predecesora. Aquí en predecesora, por ejemplo, tiene un número, y este número generalmente indica de que tal actividad depende de otra actividad. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, es importante que, digamos, coloquemos o identifiquemos esta actividad de dónde proviene, o sea, esta actividad de dónde viene. Y decimos, mira, nosotros no podemos hacer digamos, la visita a las instalaciones de la empresa si es que previamente no hemos hecho una reunión con el usuario, no hemos agendado ello. Entonces es imposible continuar con la otra actividad. Luego, una cuarta actividad dentro de lo que es el análisis del negocio actual, pues tiene que ver con la entrega del informe. La entrega del informe generalmente pues tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Y claro, naturalmente pues tiene una duración en días. Es decir, aquí para entregar el informe, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuántos días tiene, ¿no? En este caso demora esta actividad. En este caso se ha considerado un día. O sea, se va a tomar un día en preparar un informe para poder tener, digamos, todo documentado. Porque, claro, en un proyecto tiene que haber una documentación. Eso también ustedes no se olviden. Siempre cuando se reúnan con la gerencia general, tiene que llevar un informe. Este informe, profesor, ¿qué cosa debe tener? Pues lo que hablábamos al inicio de nuestro curso, lo que se llama la EDT, la estructura de trabajo, o por lo menos presentar lo que son los requerimientos, el análisis de requerimientos, identificar cuáles son los requerimientos del proyecto, incluso hasta el perfil del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la razón de ser de la implementación del proyecto? ¿Qué limitaciones vamos a tener durante, digamos, el desarrollo del proyecto? Hay que estipularlo y colocarlo para que la gerencia tenga presente de que existen ciertas limitaciones y que de repente eso también podría retrasar la entrega del sistema o del proyecto que estamos desarrollando. También es importante, profesor, en el informe considerar los beneficiarios naturalmente. El gerente tiene que saber o tiene que tener claro quiénes son sus beneficiarios, cuáles son las ventajas o los beneficios que ofrece, por ejemplo, este proyecto en su implementación en cuanto a su empresa, o sea, la importancia que tiene para su empresa. Otro ítem importante a considerar de repente es que sí o sí lo tienen que colocar, y que lo hemos venido hablando creo en las últimas 2 sesiones, es el estudio de factibilidad del proyecto. O sea, la gerencia tiene que tener claro cuál es el estudio de factibilidad o de viabilidad del proyecto que ustedes han identificado. Tiene que tener claro cuáles son los beneficios económicos o beneficios, el estudio de factibilidad operativa, ¿no? Un conjunto de beneficios que pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Adicionalmente, también hay que presentar pues el estudio de factibilidad técnica. Probablemente hay que presentar pues una tabla, en una matriz, de repente lo que son las licencias de software que la empresa tiene que adquirir, la lista de equipos o dispositivos o de equipos de IT que sí o sí la empresa tiene que adquirir para la implementación de su sistema, lo cual es fundamental que la empresa tenga claro cuánto es lo que va a invertir, ¿correcto?
Y el otro estudio es el estudio de recuperación de la inversión. En este caso estamos hablando básicamente del estudio de factibilidad económico-financiera, el famoso cuadro de Payback, en el cual pues debemos expresar el tiempo de recuperación de la inversión y mediante este último cuadro final, el famoso cuadro de costo-beneficio o cuadro de Payback, uno determina la rentabilidad del proyecto. Ahí debemos identificar lo que es el BAN, el valor actual neto, el TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, toda esta información lo tengo que entregar a través de un informe. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer los especialistas. Y para eso me va a demandar un tiempo. Aquí, por ejemplo, lo tienen claro el asunto y dicen, bueno, un día es tiempo más que suficiente. De repente el grupo de Puizaca, el grupo de Cerro dicen, no, profesor, para elaborar el informe nos vamos a demorar por lo menos 3 días. Ok, entonces manejen también un concepto importante que hablábamos en la sesión anterior, holgura de tiempo. Es fundamental que ustedes manejen holguras de tiempo, no de repente por cada actividad, pero sí por aquellas actividades que ustedes consideren que sí o sí va a demandar, digamos, un tiempo extra, un tiempo adicional. Habíamos hablado que la holgura de tiempo es eso, es el tiempo adicional que uno le asigna por cada actividad. Nunca trabajen con los tiempos ajustados, es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú finalices tu cronograma te va a dar una fecha final. Y es probable que esta fecha final es la que finalmente se entregue a la gerencia. ¿Y qué pasaría Cueva? ¿Qué pasaría Cerro? ¿Qué pasaría Daniel o Fabricio si es que nos pasamos de la fecha de entrega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llegó la fecha de entrega y la fecha límite era el día de hoy? Es hoy día, profesor, hoy 28 de agosto del 2020. ¿Y cómo vamos? Todavía todavía nos falta de repente terminar de programar. Tenemos todos los módulos del sistema. Hemos hecho, profesor, ya la base de datos, tenemos el logueo, el menú, tenemos los mantenimientos, perfecto, tenemos las transacciones, ya están los módulos codificados, de repente hay una parte que es web, hay una parte que es móvil, hay una parte que es escritorio, si es que es una aplicación multiplataforma, pero tenemos un inconveniente con los reportes. Ok, output, salida de datos, sí. ¿Y cómo van ahí? Todavía estamos en diseño de los reportes. Todavía nos falta hacer el enlace, la codificación del reporte con el formulario, con las interfaces. Ok, significa que todavía tienen trabajo pendiente. Es verdad. Y ¿cuánto tiempo vas a demorar por anexar o por diseñar o por terminar de implementar tus reportes? Entonces de repente tú dices, profesor, necesito una semana más, o necesito de repente 5 días más, o necesito 10 días más, sí, pero lo siento, la fecha de entrega es hoy, no hay otra fecha. Claro, estamos hablando de forma hipotética para una empresa, obviamente. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacer cuando estás en contra del tiempo? La pregunta es, ¿qué pasó Jerónimo? ¿Qué pasó Fabricio? ¿Qué pasó Lucero? ¿Qué pasó Santos? ¿Faltó tiempo? ¿O es que en el cronograma de actividades que ustedes tenían no consideraron una holgura de tiempo? ¿O es que en el cronograma de actividades, cuando ustedes sabían y eran conscientes que el desarrollo de un sistema no lo iban a hacer en 20 días, sino en 35, no dieron, digamos, 15 días más, una semana más o 2 semanas más a esa actividad? Probablemente el problema sea de que no hayan hecho una correcta distribución del time, del tiempo por cada actividad. Y eso finalmente, pues, te está, digamos, repercutiendo. Finalmente eso te está, digamos, trayendo problemas con respecto a lo que es la entrega del proyecto. Porque simplemente no estás cumpliendo con los plazos. No estás, digamos, cumpliendo el compromiso de entrega. Y eso sí puede tener problemas más allá que un problema que básicamente es que el cliente se vaya a molestar y que te diga, oye, caramba, pero no habíamos pactado eso, es que puedes tener una sanción económica. Acuérdate que cuando hacen ustedes un sistema, naturalmente, pues tiene que haber una fecha de entrega, una fecha, perdón, de desarrollo, fecha de inicio y también una fecha de cierre, una fecha de entrega. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de esa fecha? Bueno, cuando hacemos un proyecto real en una empresa, firmamos un documento que se llama contrato. Si hay un contrato de por medio y en ese contrato nosotros mismos hemos fijado la fecha de entrega, no cumplimos con la entrega del sistema en su fecha,
ya tenemos un problema que puede ser o puede conllevar a un tema legal por incumplimiento de contrato, una demanda. O que la gerencia decida no pagarte lo estipulado en tu estudio de factibilidad económica. Mira, el costo de desarrollo de tu sistema García, Jerónimo, era supuestamente de 10.000 soles, pero se te dio el 20%, se le dieron solamente 2.000, y bueno, te debo 8.000, pero como estás incumpliendo el contrato, te voy a dar 5, no te voy a dar los 8. O sea, el empresario desiste de pagar lo restante, los 8.000 soles, y no simplemente te va a dar 5. Significa que con 3.000 se va a quedar, te va a descontar. Y la pregunta es, bueno, tú ve, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacer, profesor, en esa situación? ¿Recibo los 5.000 soles? ¿Le hago juicio? ¿Me voy a batallar al Poder Judicial? Probablemente 5 años de litigio, contratar un abogado, pasajes, ir, venir, madrugar para hacer la cola, ir al primero, obviamente, al Ministerio de Trabajo hay que hacer una denuncia y luego, bueno, pues ir al Poder Judicial. O sea, es un tema muy complicado. Particularmente yo les recomendaría no demandes. Si ya tú ves que la diferencia vas a demandar solamente por 3.000 soles, créeme que 3.000 soles para que lo cobres en 5 años, de repente no vale la pena. De repente no compensa. Entonces ahí ustedes tienen que hacer un análisis crítico y ver si es que realmente compete o vale la pena pues hacer todo un juicio solamente porque te faltan de repente 3.000 soles, ¿no? Es un montón, finalmente, que el abogado, porque ojo que el abogado también te va a cobrar sus honorarios, entonces ya no compensa, porque de los 5.000 que tú estás cobrando, pues tienes que pagarle los honorarios al abogado. Y claro, el tema es que al final puede que no ganemos el juicio. ¿Por qué, profesor? Porque hay un contrato de por medio. Y si en el contrato de por medio has establecido fechas de entrega y tú estás entregando fuera de fecha, créeme que ante la ley hay un claro incumplimiento de ese contrato pactado, de ese acuerdo que se ha hecho entre la gerencia y ustedes como especialistas. Entonces, mira, ¿sabes qué? Mejor recibe los 5.000 soles, gracias, y que te sirva de experiencia para que la próxima manejen mejor el tema de gestión de tiempo, holguras de tiempo. Los gerentes tienen claro esto y por eso muchos dicen, bueno, si deseas toma la vía legal, pero ellos saben que vas a perder, de que no los van a obligar a pagarte todo y que claro, va a haber una penalidad por parte de ellos, ¿no? Te la van a aplicar, como se dice, porque estás incumpliendo un contrato. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Vamos claro? ¿Vamos bien con el concepto? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me dicen? Por el chat. Cueva, Cano. Bien, espero que estemos bien en todo caso. Continúo. Qué bueno, Cueva, todo claro, ok, perfecto. Entonces, en la fase de análisis, básicamente para este tipo de proyectos que tiene que ver con la gestión de entrega perdón, la gestión de servicios de TI, pues el análisis es fundamental. Porque en el análisis, ¿qué hacemos? Pues hacemos la recolección de información, pero más allá de la recolección de información y de canalizar los requerimientos y todo el asunto, pues hacemos un análisis profundo, un análisis situacional de la empresa, ¿correcto? Y reconocer e identificar cuáles son las deficiencias no es tarea fácil, porque a veces tú te vas a entrevistarte con el usuario y a veces el usuario no sabe ni lo que quiere. Tienen tantas cosas que les gustaría mejorar, pero de repente lo que él te pide no va con el proceso por el cual te han convocado. Y eso también hay que aclararle al usuario y decirle, mira, sabes que este proceso no lo voy a manejar yo, no forma parte del sistema que voy a implementar, pero ese es otro requerimiento de otro proyecto. Eso implica que es la naturaleza de otro proyecto. O sea, a mí es importante por lo menos explicarle al usuario, porque acuérdate que el usuario no necesariamente es un especialista en IT. El usuario con el que te vas a entrevistar, pues no es un genio en base de datos, no es alguien que sabe, sí, yo manejo Scrum, manejo Root, manejo... No, el pobre usuario lo ajusta, de repente maneja su Office y es de otra carrera, es de otra especialidad. De repente es de administración, es de contabilidad, es contador, qué sé yo. Entonces su formación no es de sistemas, por lo tanto no te va a entender. Pero al menos explicarle brevemente y decirle en palabras sencillas, en términos sencillos,
qué es lo que él necesita y qué es lo que él quiere, y de repente si tú ves que hay algunos requerimientos que no forman parte de este proceso, pues decirle, bueno, esto no forma parte de este proceso, ese requerimiento forma parte de otro proceso que se podría sistematizar, pero dentro del proyecto por el cual me han convocado, no se va a ver. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, ¿sabe lo que estamos cometiendo? Estaríamos cometiendo algo grave, que es dejar en la ignorancia al usuario. Y eso me parece que no es tampoco dado. Al menos hay que explicarle de forma referencial qué es lo que él necesita, qué es lo que él requiere, si lo que requiere se ajusta o no a sus necesidades, y luego ya nosotros iremos avanzando y planteando pues la mejor alternativa de solución a esa deficiencia o a esa necesidad presentada. Muy bien, la segunda etapa ya tiene que ver con la elaboración del sistema de información. O sea, en este caso ya hay otra tarea principal, la cual tiene subtareas como por ejemplo el análisis de los casos de uso. Pues sí, aquí van a implementar casos de uso probablemente para ese proceso de gestión, de mejora, de gestión de servicios informáticos. Sería puesto 3 días. Entonces la pregunta de repente Purisaca puede decir ahí, profesor, 3 días para hacer 4 casos de uso, ¿no le parece mucho? Parece exagerado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un caso de uso no nos vamos a demorar más de un día. Ya en el mejor de los casos 2, y de repente por ahí Purisaca dice, porque usted le ha puesto 3. Sí, pues estoy exagerando, estoy dándole un día más. No voy a hacer que algo falle o algo pase. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la entrega del informe yo como encargado de hacer el proyecto, se me pasó y no he podido hacer el informe? Hoy estoy ocupado, estoy haciendo otras cosas, caramba, entonces recién mañana lo voy a hacer. Entonces, la entrega del informe finalmente no se hizo en ese día, no se entregó el informe el mismo miércoles 8 de febrero, según está ahí el cuadro, sino sería probablemente el 9. Entonces, ese tiempo que yo de repente asigno para esa actividad, naturalmente, tengo que, digamos, voy a consumir el tiempo de otra actividad. Por eso es de que siempre es importante manejar lo que se llaman holguras de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Otra actividad importante dice, bueno, que se ha considerado para este proyecto es la creación del entorno visual. Pues bien, aquí cuando dicen creación del entorno visual, profesora, ¿a qué se refieren? Porque están hablando de prototipos, están hablando de las interfaces. Como es un proceso para mejorar las incidencias, mejorar el proceso de help desk de esta empresa, pues necesitan una interfaz, necesitan unos formularios, necesitan básicamente llevar a cabo el tema del input, entrada de datos. Ok, entonces necesitan la creación de un entorno visual. Se le ha puesto así, creación de entorno visual. Puede ser en este caso diseño de interfaces de usuario. Podríamos darle ese nombre de la actividad. Entonces, el nombre es básicamente algo descriptivo, ¿ya? No significa que tal descripción es la regla, no necesariamente. ¿Cuánto tiempo han considerado acá para diseñar las interfaces? 3 días. Perdón. Otra actividad es la implementación de la base de datos. Naturalmente, todo sistema de información tiene que manejar una base de datos. Entonces, la base de datos es fundamental en un sistema de información, pues obvio, porque sirve de almacén, de contenedor de la información, y sí o sí tenemos que crearlo. Luego viene como otra actividad, dice la presentación del sistema versión beta. En este caso, pues, están hablando ya de la versión de prueba. Profesor, cuando dice implementación de la base de datos, solamente han puesto 2 días. Sí, significa que la implementación, la codificación en SQL, pues es solamente 2 días. Cuando habla, profesor, de la presentación del sistema beta, ¿qué significa? Pues seguramente ya es el aplicativo. Probablemente este proyecto no sea un gran proyecto, sea algo básico, pequeño, y bueno, por eso han considerado de repente estos 2 días en la fase de implementación de la base de datos. De repente ahí mismo van a codificar el sistema. Entonces no han puesto otra actividad más, ¿no? Solamente han considerado una y han puesto 2 días. Bueno, ese es su análisis. Habrá que ver en el tiempo si es que eso se cumple o no, ¿no?
Porque finalmente aquí también hay otra etapa, jóvenes. ¿Cómo sé yo, profesor, que mi cronograma de actividades tuvo éxito? ¿Cómo sé si realmente lo que planifiqué valió la pena? Pues cuando lo ejecutes. Porque aquí estamos en fase de planificación y todo esto es parte de la gestión. Acuérdense que en el área de sistemas también hay un punto importante que se llama gestión de proyectos. Y nuestro curso se llama diseño y evaluación de proyectos. Claro, si yo diseño, si yo evalúo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy gestionando, estoy haciendo gestión. Y claro, si yo cumplo con mis tiempos, cumplo con todo lo que he establecido en ese cronograma, significa que mi gestión, yo como gestor, yo como líder de proyecto, estoy conduciendo bien las cosas, porque he entregado el proyecto dentro de los términos, plazos establecidos. Ahora, también puede pasar algo, ¿no? ¿Qué pasaría, profesor, si el sistema lo tenemos 5 días antes? ¿Debemos esperar a la fecha establecida en el contrato o podemos entregarlo antes, 2 días antes? En realidad no hay problema, podrías incluso entregarlo con 1 o 2 o 3 días antes de la fecha final o la fecha término del contrato pactado, ¿no? Porque de repente tú vas el día 27 y el día 27 no te lo atendieron, entonces vas al día siguiente y ese día sí o sí tienes que entregar el proyecto, ¿no? La idea es que tú hagas la entrega y que te firmen el documento, ¿no? La recepción, cuando estés dentro de la fecha. Lo peor que te puede pasar es entregar el proyecto fuera de fecha. Una, porque no te pueden pagar todo. Y dos, prestigio. Dos, también queda el tema de tú como profesional. ¿Cómo quedas? No, mira, este pata me ha incumplido, este joven no cumplió con las fechas, hizo su cronograma, me presentó su informe, muy bien redactado, sus cuadros, todo, pero la realidad es de que se ha atrasado una semana, pues, ¿no? Ok. La pregunta sería, pues, profesor, este retraso de cuántos días podría ser. Mira, mínimo deberían ser 2 a 3 días, no más. ¿Por qué? Porque todavía es comprensible, pero si vas a entregar el proyecto después de un mes, no, pues ya es demasiado tiempo, o sea, ya te fuiste al otro extremo, tampoco, ¿no? Porque es probable que me vaya y me digan, no, ya no, gracias, ya no queremos nada. ¿Y qué hago con todo lo que hice, con todo lo que programé? Acuérdate que te han dado un adelanto. Te han dado un adelanto para hacer el sistema. O probablemente sea solo el 20% y el resto. Si la empresa quiere, desiste de pagar. O te acepta el proyecto y no te paga, ¿no? Te dice, bueno, vamos a juicio, vamos si deseas el tema legal. O simplemente decir, mira, sabes que no te voy a pagar. Pero señor, ¿cómo es posible? No, pero es que sin cumplir tu contrato, yo no estoy obligado a pagar. Pero sin embargo, te voy a reconocer algo de. Y ahí sí es poco triste y un poco de repente, más que triste, molestoso, ¿no? Un poco de repente incómodo, porque es el término, porque tuviera, bueno, he dedicado mucho tiempo, esfuerzo, programando, codificando para que al final no me paguen. Claro, pero la culpa tampoco es del gerente. La culpa también la tienes tú por no hacer una correcta gestión del tiempo, por no saber dosificar mejor los tiempos y decir, ok, tienes razón, necesitas debí en cada tarea pues asignar por lo menos 1 o 2 días más por cada actividad que yo considere que de repente era un poco complicado, un poco complejo y trabajaste con tiempos muy ajustados. Claro, llegó la fecha de entrega y ya estamos fuera de fecha. Y eso es lo que hay que evitar. Bien. Ok, siguiente punto, siguiente actividad o siguiente tarea, según el ejemplo. Las pruebas de validación con el usuario. Y esto también es importante, jóvenes. Cuando ustedes implementan un sistema, acuérdense que ustedes tienen que entregar una versión beta, una versión de prueba, para que, digamos, los usuarios utilicen su sistema. Vean cuáles son los problemas, vean qué deficiencias tienen. Ojo que cuando yo diga, cuando yo digo qué problemas o qué deficiencias, me refiero básicamente al funcionamiento de tu aplicación. O sea, se supone que tu sistema no se debe de caer en plena ejecución, ¿no? O sea, que le salga depuración, la línea 10, la línea 20, error, o algo por el estilo. Entonces, si eso pasa con el sistema, significa que el sistema no está lo suficientemente bien codificado, no está bien programado, por así decirlo, porque es susceptible a ciertos errores y termina pues depurándose. ¿Han escuchado la cláusula try catch? ¿Alguien me puede decir para qué sirve el try catch? Lo usan mucho en Java. Brian, ¿has escuchado qué cosa es try catch?
o Cano. ¿Qué me dice Cano? Captura de errores. Sí, es correcto. Es un, bueno, yo le digo controlador de error. Es un controlador de error que, si bien es cierto, captura los errores a través del catch, es verdad. Y claro, como dice Jerónimo, maneja excepciones. Sí, pues, manejen o utilicen siempre un controlador de error. Un try catch es muy bueno porque de una u otra manera no hace que el programa se cierre abruptamente, sino, oye, hay un error, sí, mira, voy a capturar y lo mando con un system.print, o en todo caso lo mando con un, ¿cómo se llama? Se me fue el término. J-Option Panel, ¿verdad? Un mensaje, un cuadro de diálogo. Y el usuario diga, ah, ok, este es el error, sí, pues. Por ejemplo, cuando yo desarrollo, bueno, en algún momento he desarrollado aplicaciones, incluso en los propios ejemplos que hago, cuando dicto base de datos, enseño base de datos, yo digo a los chicos, manejen procedimientos almacenados. O sea, no sobrecarguen nunca el lado del cliente. ¿Vas a hacer una transacción? Sí, pues quiero hacer una transacción. Perfecto. Créate un store procedure. ¿Qué vas a hacer? Un insert, un update, un delete. Sí. Ok, nunca ejecutes el insert y el update directamente de la aplicación. Llama al procedimiento. Procedimiento, ven, ¿qué te va a decir? Toma los parámetros, trabájalos y luego dime qué pasó. Y ese dime qué pasó es un parámetro o es una variable, en este caso de salida. Debe ser un parámetro de salida. Que lo que va a suceder es que me va a mandar un print, un mensaje y me dice, oye, mira, este es el error. Es decir, de repente aquí Cueva estará pensando, mira, profesor, usted se refiere a que el procedimiento almacenado tenga la capacidad de decirme si todo está ok o si ha ocurrido un error en la transacción, pues naturalmente. Y así, jóvenes, como existe el try catch a nivel de código, en SQL, no sé si tú recordarás, existe una variable y lo voy a escribir por el chat, ¿ya? A ver si se acuerdan. Es esta variable de acá. Arroba error. Esa variable, por ejemplo, yo lo usaba mucho en los procedimientos almacenados porque yo con esa variable capturo el número de error generado en una transacción. Y yo decía, no, if, arroba error, ¿es igual a 0? Sí, si es igual a 0, ¿qué significa? Que todo está ok, que eso está bien. Entonces no hay error en la transacción. Y si no hay error en la transacción, ¿qué hago? Commit transaction. De caso contrario, cancelo la transacción. Rollback transaction. Y claro, naturalmente tengo que mandar un print. ¿El print de quién? De ese mensaje. Yo generalmente trabajo con una variable, que sea variable de salida, que sea un output, y ese output lo termino enviando pues, a la interfaz, lo termino enviando a la interfaz del cliente, para que el cliente vea cuál es el error. Es un error que infringe o viola una transacción, que viola de repente o infringe una restricción, un check, un unique, un not null, un default, no lo sé. Eso lo va a saber el mismo SQL Server. Y claro, capturó su error y ese error se lo manda. Claro, esa variable debe ser una variable por lo menos de 200 o 300 caracteres. Por ejemplo, hay una función, mira, como para que vayas recordando, se llama de esa manera. Lo estoy escribiendo en el chat. No sé si se acuerdan. La famosa función de llamado error message. Y el error message lo que hace es, pues, captura el mensaje de error generado en una transacción en SQL. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué busco? Pues busco que mi sistema sea lo suficientemente robusto y no caiga. Ahora, acá también hay un tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de validaciones de datos, ¿ustedes validan solamente en el servidor o también debo de validar en la aplicación, en los formularios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debo también de yo hacer una validación en los formularios o solamente con el servidor basta? Y claro, cuando hablo de validaciones o restricciones, estamos hablando de restricciones de campos. Es una validación que es mucho más radical y es mucho más segura porque estoy validando básicamente los campos, los atributos de mi dato. ¿Y qué mejor hacerlo con este tema? Que seguramente ustedes lo han visto. Cuando en algún momento tuve la oportunidad de enseñarles SQL. Ahí lo estoy apuntando. Restricciones de campo en SQL Server. ¿No? ¿Se acuerdan? La primera, por default, not null. Teníamos el check, teníamos el unique y teníamos el default. Restricciones de campo.
Pregunto, ¿solamente basta con tener restricciones de campo en el lado del servidor o también yo debo de tener restricciones de campo en el lado del cliente? ¿Qué me dice? ¿Es necesario que yo en los formularios, en la interfaz, también haga una validación? ¿O es suficiente con el servidor? ¿Qué opinión tiene? Bajo su corta o mucha experiencia como desarrolladores a lo largo de su formación de la especialidad. Pregunto, no sé. ¿Qué me dicen? Ideas. Cano, en ambos, me dice. Ok. ¿Ya? ¿Por qué en ambos? ¿Por qué no solo en el servidor? A ver, ¿qué dice? Les explico. Observen. Aquí está el servidor y aquí está el cliente. En el lado del cliente que tengo, el sistema, la interfaz. El usuario lo que va a hacer por aquí es ingresar los datos. Entonces aquí yo tengo que hacer una validación si los datos cumplen o no cumplen. Si estos datos no cumplen, mensaje de error le muestro en este caso al cliente. Le digo, hay un error con el DNI existe, está duplicado, ingrese solo letras, solo números. Ese tipo de validación lo tengo que hacer aquí, en el lado del cliente. Pero cuando vaya la data al servidor también tengo que validar. Es como tener doble compuerta, doble filtro. Si cae, digamos, las restricciones o alguien, digamos, vulnera la seguridad de la aplicación, pues tengo finalmente el servidor. Y aquí sí no puede caer. Aquí sí tengo que tener las medidas necesarias. Eso pensará Cano, pensará Cueva o pensará Cerro o de repente Jerónimo dirán, profesor, eso significa entonces que tengo que manejar un concepto nuevo aquí en sistemas, sí. Y te lo apunto por el chat, como para que vayas investigando aquellos que logren pasar a sexto semestre. Seguridad informática. Vayan leyendo ese tema. Seguridad informática. Tienes que manejar el concepto de seguridad informática. Eso significa que el próximo semestre van a ver el curso que se llama Auditoría y Seguridad Informática. Entonces, la seguridad informática es fundamental en los sistemas de información, porque acuérdate que los sistemas de información son vulnerables. ¿Y qué pasa si alguien hace SQL Injection? Aplica la técnica de hackeo más común, que es el SQL Injection, o la inyección, perdón, vía comando SQL al servidor, a la base de datos, y luego aquí logra vulnerar la seguridad, logra acceder al servidor, y por ahí logra pues hacer un delete de la información, ¿no? Ojalá y no haga un drop. Si hace un drop table ya, o hace un drop database, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Claro, porque que hagan un drop database, bueno, yo diría, ¿y en tu plan de contingencia? ¿Dónde está tu plan de contingencia? ¿Dónde está tu plan de continuidad de negocio? Dirán, profesor, ¿eso no es gestión? Claro que es gestión. Gestión de servicios informáticos. Hay muchos temas que les falta a ustedes por aprender y que lo van a ir aprendiendo. Créanme que lo van a aprender, pero si llegan conmigo, seguramente los voy a mandar a leer bastante. Así que prepárense porque sí o sí ahí en esos cursos requiere bastante lectura. Hay bastantes cosas por ver, por investigar, por analizar y por, de alguna u otra manera, digamos, no sé si está bien la palabra, escudriñar, ¿no? Porque tenemos que profundizar esos conceptos que son muy importantes. No solamente se queden ustedes viendo la parte de programación, base de datos, y ahí termina mi carrera. No, o sea, esto es la punta del iceberg. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, en auditoría y seguridad informática hablamos de las normas ISO, la ISO 27001, políticas y normas de seguridad, controles de acceso, el tema de herramientas de hacking, el tema, por ejemplo, de malware, tipos de malware, etcétera, etcétera. Metodologías a nivel de gestión de servicios como ITIL o COVID-5, ¿correcto? Entonces hay bastantes cosas por que ustedes aprendan y naturalmente la seguridad informática siempre va a ser el talón de Aquiles de todo proyecto, de todo sistema de información. Si alguien logra penetrar, violar, ingresar a tu sistema de información, y qué bueno sería que solamente robe la información, sino que la destruya o la elimina, como lo hacen generalmente estos especialistas
no sé si está bien el término usar, malos especialistas como son los hackers o crackers, porque lo único que hacen pues es robar la información y en algunos casos destruirla. Tú tienes que tener ahí un plan de continuidad, un plan de contingencia, ¿no? Y de hecho tienes que manejar backups, el tema de servidores remotos, etcétera. Entonces, es un tema bien amplio el tema de informática y bueno, dado el contexto que estamos hablando de proyectos, pues vale la pena mencionarlo y que ustedes lo vayan visualizando, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿es importante, profesor, hacer las pruebas o las validaciones del sistema? Pues sí, tienes que darle al usuario un tiempo, ¿ok? Prueben el sistema, verifiquen, validen. Claro, profesor, estoy usando try catch. Excelente. Profesor, estoy usando proyectos almacenados donde también utilizo Beijing Drive y también hago en catch, también manejo, o de repente no lo hago con Beijing Drive, pero sí manejo la variable @error y hago una validación de los errores. Excelente. Yo te diría, perfecto, vas bien, vas por buen camino, porque de esa manera evitas que tu sistema se caiga frente a un error de repente de un dato que no cumple la regla de negocio. Estos errores que puede presentar tu sistema deben ser errores mínimos, errores de cálculo, como por ejemplo, de repente por ahí, ¿no? Mira, hago clic en el botón buscar y en la grilla, en el JTable, en la tabla te va a decir el usuario, porque obviamente el usuario no sabe que el control se llama JTable, el que estás usando en el BINS. Te va a decir, mira, aquí en el cuadro donde me muestran los resultados, no filtra. No le digo listar todo, me muestra todo, pero cuando dice ingrese, por ejemplo, fecha de pedido, fecha inicial, fecha final y hago una búsqueda, simplemente veo que no filtra y he probado con varias fechas. Entonces, eso es un problema, un inconveniente. Profesor, dirá García, ¿eso es un error? Sí, podría decirnos que es un error, pero no es un error de ejecución del software, no es un error de repente de programación en el sentido de la ejecución del mismo, ojo cueva, sino sería simplemente un error de cálculo, un error de procesamiento. Algo pasó, de repente el método lo has creado, simplemente te faltó llamarlo en el evento Action Purpose. Te faltó decir this punto y llamar a ese evento buscar o filtrar, como lo debes programar. Y eso, ups, sí, pues, y ese ups no salió. Ya tenemos un inconveniente. Entonces, el usuario debe de identificar, porque se supone que el usuario es quien va a usar el sistema, y qué mejor que yo escuche todo lo que el usuario me diga para yo poder hacer mi mejora, para poder hacer el mantenimiento, en este caso, correctivo de un sistema, ¿acuerdas? Etapas del ciclo de vida de un sistema de información. Última etapa, la etapa de mantenimiento, el cual se divide en 4, dicho sea de paso. Mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo. Entonces, bueno, eso es un error de cálculo y tengo que corregirlo, o sea, tengo que hacer un mantenimiento correctivo. O lo otro que puede pasar es que de repente, en determinado momento, el sistema caiga la conexión con la base de datos. Eso también es un problema. Entonces, el usuario es fundamental que nosotros como especialistas de sistemas estemos conscientes de que el sistema ha sido probado por el usuario y tenemos que tener el checklist, el visto bueno del usuario y decir, perfecto, ahora sí estamos profesor ya conscientes, el sistema funciona, lo han validado los usuarios, nos han dicho que está muy bien, no tenemos reporte alguno, o salvo una o dos cosas sencillas que ya se solucionaron, se les ha vuelto a dar la versión de prueba para que ellos lo vean, lo utilicen, y ahora sí nos han dado la conformidad y están contentos. Nos han dicho que el sistema cumple con sus requerimientos, excelente. Qué mejor carta de presentación de que tu proyecto funcione y le sea útil a la empresa. Muy bien, ¿y luego qué hacemos? Pues debemos de entregar otro informe, profesor. Pues sí, pues tenemos que hacer, es parte de la elaboración del informe del sistema, ya es el documento final donde tenemos pues que entregar, ¿no? Toda la documentación, sus diagramas, todo lo analizado, todo lo modelado, tenemos que entregarlo en una carpeta porque finalmente ese proyecto es de ellos, es de la empresa y es parte de su historia, tenemos que entregar. Luego viene la entrega del sistema ya de la información de una forma, digamos, un poco más oficial, pues tenemos que preparar manuales, de una u otra manera hay que elaborar pues manuales, sí, es verdad, hay que hacer manuales. Acuérdate que todo sistema tiene que tener un manual técnico, un manual de usuario, ¿no? Hay cosas que de repente el usuario no entiende y pues dice, oye, ¿cómo anulo el pedido?
a mí claro, obviamente este Cerro se supone que tú has capacitado a los usuarios para que usen el sistema, ¿no? Profesor, ¿y eso en dónde? Bueno, antes de que lo prueben, tienes que haberlos capacitado, se supone. Profesor, ya los capacité, ya les he dado, ¿no? 2 días de capacitación, ¿no? O de repente le haces un video tutorial, agarras, grabas tú mismo operas el sistema, le pones audio y lo cuelgas no sé, en YouTube o en una plataforma y le mandas ese link. O lo publicas en un servidor propio, privado tuyo y mandas en ese señor, ese es el video tutorial, revisen y ya está. Entonces no hace falta que los capacites porque de repente tú ya tienes un video tutorial paso a paso de cómo van a utilizar el sistema, que también sería válido. O de repente el gerente dice, no, mira, necesitamos que vengas a la empresa, capacítalos porque tienen preguntas, tienen dudas y te quieren hacer consultas. Ok, puedes hacer tu video tutorial, les entregas y luego vas a 2 días o al siguiente día para atender consultas o preguntas ya face to face, cara a cara. Podría ser. Y bueno, en la entrega del sistema, pues hay que hacer un manual, como te digo, ¿no? Entonces, cuando algo suceda, el usuario dice, ok, manual, y va, ¿no? Mira su índice, ok, proceso de pedido, y ahí en el manual debes de ser lo suficientemente claro, ¿no? Cómo agregar un pedido, cómo eliminarlo, cómo editarlo, cómo anularlo, etc. Entonces, yo como usuario voy y simplemente consulto la página, digo, ok, tengo que hacer clic acá, 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 y listo. Es como cuando ustedes compran un dispositivo móvil, acuérdense, compraron su móvil, compraron su Huawei, compraron lo último que salió al mercado y cuando compras un dispositivo móvil que te viene con un manual y te viene creo en español o en inglés. Y claro, ¿no? A veces, no sé si ustedes han leído un manual, yo en realidad les voy a ser sincero, nunca me ocurrió el manual de un teléfono, salvo que sea una marca diferente a la que tenía, entonces sí como que me siento un poco torpe y digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Dónde se prende? ¿Dónde encuentro el icono? Y claro, hay que ir hasta que ya uno va, digamos, usando el dispositivo y ya se familiariza, y dice, no, sí, ya está más que claro, ya sé, ya ubico las configuraciones, no necesito el manual. Pero sí, es parte de la entrega de un sistema. Sí o sí tienes que hacer un manual, ¿ya? Reuniones de capacitación. También es importante capacitarlos de forma ya oficial a todo el personal, digamos, a todos los usuarios, de forma masiva o personalizada. Eso ya lo va a tener que coordinar con la gerencia, capacitar siempre en el funcionamiento del mismo. Y luego ya pues haces la elaboración de los entregables, o sea, ya finalmente entregas el software, de repente a través de CDs o pendrive, no sé, lo subirán a la nube, en fin. Y la instalación del mismo, ¿no? Cuando habla de la implantación en la empresa o en la institución, pues se refiere básicamente a que ya el sistema corra dentro de las instalaciones de la empresa. Si es un software de escritorio, pues lo tienen que instalar, ¿no? Si es un aplicativo que corre en la nube, como por ejemplo una aplicación web, simplemente es darle la URL, y si es que ellos tienen su propio hosting, pues naturalmente hay que nosotros como especialistas configurar el hosting de repente o hay alguien encargado de eso, de montar la base de datos, de montar las páginas web, etcétera, en el servidor y pues naturalmente hay que hacer ese proceso de implementación. Bien, y como ustedes se dan cuenta, pues por cada actividad que ustedes finalmente vayan a definir, pues tiene que dar una fecha de inicio, tiene que dar una fecha final, y en función a eso se vea la duración del tiempo. Otro detalle es simplemente las actividades predecesoras. Hay actividades, como ustedes ven acá al costado del diagrama de Gantt, que no se pueden ejecutar si es que no se ejecutan otras previamente. Por eso es que vemos como finalmente como si fuera una escalera, ¿no? Como una serie de gradas, por así decirlo, que lo que va haciendo es, va mostrando que una actividad depende de otra. De repente por ahí, Jerónimo dirá, profesor, yo he visto en algunos diagramas de Gantt que hay dos barras que van así, a la misma altura. ¿Cómo se llaman eso? Se llaman actividades, mira, actividades en paralelo. O sea, yo puedo tener dos o más actividades que se ejecuten en paralelo. Es decir, no depende una de otra, simplemente que ambas pueden trabajarse de igual forma en el mismo tiempo y no afecten nada. Puede darse el caso también que existan actividades que se ejecuten en paralelo. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. Preguntas, ¿estamos todos claros con este tema? Creo que este es un tema sencillo, me parece que no es complejo, no es complicado. Igual el material está en la plataforma, por revisen, ¿no? Y toda la parte teórica yo siempre busco
de una u otra manera, jóvenes, material, busco también libros, recurro a blogs, a veces hay publicaciones en internet para hacer un extracto de este tema. O sea, no es que tampoco yo me voy a tratar todo el tema tal cual de internet. Tengo que hacer un extracto, un resumen y por ahí ir dándole una definición técnica para que ustedes lo tengan a la mano. Bien. Bueno, ok. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna consulta y todo está claro, les agradezco su atención y su participación. Ya tengo identificado quiénes son los que siempre están ahí participando por el chat. Créanme que no me olvido de ustedes, pero por favor avancen. ¿Ya? Los extra points van a venir al final, no te preocupes. Mi memoria es fotográfica, yo me acuerdo de todo. Y bueno, nada, simplemente pedirles que sigan avanzando. Ya nos queda poco tiempo por terminar, nos quedan en realidad pocas semanas para iniciar otro semestre y espero que todos estén avanzando y en la semana 17 pues entreguen sus trabajos como corresponde. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profesor. Buen fin de semana.